Buenas, mi nombre es Jaylin Calderón Porras, soy interna universitaria de la UACA y hoy vamos a revisar el tema de neumonía adquirida en la comunidad. Hoy les voy a hablar un poco acerca de neumonía adquirida en la comunidad. Para empezar, bueno, lo que vamos a ver es un tema bastante extenso, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco sobre generalidades, epidemiología, etiología, el mecanismo de la fisiopatología, la neumonía en el neonato, algunas manifestaciones clínicas, el diagnóstico, comparar algunos diagnósticos diferenciales, el manejo y la prevención. Ok, entonces como generalidades, primero que todo tenemos que ver los conceptos. Una neumonía la vamos a definir como una condición asociada, la cual típicamente presenta fiebre, síntomas respiratorios y hay evidencia del compromiso del parénquima pulmonar. Y la neumonía adquirida en la comunidad propiamente va a ser una infección aguda del parénquima pulmonar en un niño que no ha permanecido en un hospital o un centro de salud en los 14 días anteriores al inicio de sus síntomas. Ahora, es importante recalcar ciertos detalles antes de seguir. Primero, que la neumonía adquirida en la comunidad es la principal causa de muerte en niños entre los 28 días y los 5 años. También que la mayoría de los casos van a ser de etiología viral. Y en cuanto a la etiología bacteriana, la agente más común es el Streptococcus pneumoniae. Para clasificarla, la podemos clasificar según dos variantes, según su etiología o según la severidad. En la etiología las podemos clasificar en típica, incluye las bacterianas, que el principal es Streptococcus pneumoniae, y por viral. O también se puede clasificar en atípica, que incluye organismos como el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydophila pneumoniae y especies de Legionella. Y por último, la podemos clasificar por severidad, ya sea que es leve, donde podemos manejarlo ambulatoriamente, moderada, severa, si necesita tratamiento hospitalario, o severa con criterios de admisión para la unidad de cuidados intensivos eh, infantiles. Que en epidemiología, ¿verdad? Recalcar, es la principal causa infecciosa de muerte en niños menores de 5 años, con aproximadamente 920,000 muertes cada año. La mortalidad tiene una relación súper estrecha con la pobreza, incluso más del 99% de las muertes por esta patología van a ser en países poco desarrollados. Presenta una incidencia anual mundial en niños menores de 5 años de aproximadamente 120 millones, con 1.3 millones de muertes. Presenta una mayor mortalidad en niños más jóvenes, de hecho que el 81% de las muertes van a ser en menores de 2 años. Y bueno, una mejor higiene, terapias antibióticas y vacunas han disminuido su morbilidad. Y como les mencionaba antes, lo de la relación con la pobreza, las áreas con mayor afección van a ser en África y en sur de Asia. Ahí presentan demasiada pobreza y tampoco tienen acceso a la vacunación. Para factores de riesgo vamos a tener que es más común o tienen mayor riesgo los menores de 2 años y los prematuros. También si son hombres, si presentan condiciones respiratorias crónicas, si tienen alguna inmunodeficiencia, también el hacinamiento lo seguimos relacionando con la pobreza, el uso de inhibidores de ácido gástrico, también si presentan desnutrición, bajo peso al nacer, también que no tengan lactancia materna exclusiva por 4 meses mínimo, una falta de inmunización en el primer año de vida, enfermedad congénita cardíaca o el fumado en padres, una deficiencia de zinc y algunas otras enfermedades asociadas como lo son la diarrea o el asma. Ok, en etiología, bueno, este cuadro está un poco pesado, pero ahí está como resumido todo. Entonces, en niños, bueno, en bebés menores de 20 días, ellos son como la excepción al grupo, porque normalmente la mayoría van a estar causados por virus, pero en los menores de 20 días tenemos que pensar en bacterias del canal vaginal, ¿verdad? Durante el parto que las pueden obtener. Entonces pensamos en E. coli, en estreptococos del grupo B, en Listeria monocytogenes. En cuanto a virus, puede ser virus del herpes simple, citomegalovirus. Y en gérmenes atípicos está el ureaplasma urealítico,
Después bueno, sí, recordar acá que los atípicos va a ser neumonías que son de inicio gradual, que pueden o no presentar tos, o si la presentan es muy leve y dan síntomas no respiratorios como dolor de cabeza, pueden presentar rash o faringitis. Ahora, de 3 semanas a 3 meses, los causantes en bacterias serían el Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, y en virus, adenovirus, el virus sincitial respiratorio, que es uno de los principales, el más frecuente, la parainfluenza, influenza A y B, metapneumovirus humano, bocavirus y rinovirus. Y en cuanto a atípicos, sería Chlamydia trachomatis y Moraxella catarrhalis. De 3 meses a 5 años es casi lo mismo, lo único que se le agrega es en atípicos el Mycoplasma pneumoniae. Y en mayores de 5 años se va a Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, tuberculosis, en virus influenza A y en atípicos Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. Ok, para la fisiopatología, esta va a variar de acuerdo a la etiología, ¿verdad? Pero les voy a mencionar un poco de la viral ya que es la más común. Entonces acá vamos a empezar con que se da la inoculación a través de secreciones. Gotículas ingresan al cuerpo, van a llegar a las vías respiratorias inferiores y ocurre una proliferación y una diseminación de ellas. Acá, una vez que ya están en el epitelio, lo que va a hacer es que me va a perder la función ciliar. Y al perder esta función ciliar, lo que vamos a tener es una estasis de moco y una acumulación de detritos en esa vía aérea. De ahí va a seguir y me va a llegar hasta los alveolos. En los alveolos, al llegar a ellos, va a ocasionar una pérdida de integridad estructural y funcional. Y al perder estas funciones de los alveolos, vamos a tener que no hay producción de surfactante pulmonar, vamos a tener presencia de membranas hialinas y hay edema pulmonar. Y esto nos puede llevar a una hipoxemia. Después vamos a tener infiltrado de células, el cual va a ocasionarnos edema, estrechamiento de vías respiratorias, bloqueo de intercambio de gases alveolo capilar. Acá en el estrechamiento de vías respiratorias también cabe recalcar que, bueno, en lactantes y en niños más pequeños, las vías respiratorias de ellos son mucho más pequeñas, entonces van a tender a obstruirse con mayor facilidad. Después, en algunas patologías, en algunas etiologías, disculpen, hay microorganismos que ocasionan un espasmo bronquial y ese espasmo bronquial va a llevar a una hiperinsuflación pulmonar. Por último, vamos a tener la obstrucción completa por los detritos celulares, generándonos una atelectasia distal. Ahora, en cuanto a la bacteriana, bueno, la viral puede preceder un cuadro bacteriano. Entonces, esto va a dejar más expuesto el epitelio y va a ser más vulnerable a que haya una sobreinfección bacteriana, ya que me va a producir un daño a los mecanismos de defensa normales del niño y además nos va a alterar las secreciones y la microbiota respiratoria. Ahora, bueno, en bacteriana varía demasiado de acuerdo al patógeno, entonces la patogenia del microorganismo depende de la virulencia, también de si hay ausencia de inmunidad específica y de antecedentes de infecciones virales de vías respiratorias. Y la mayoría de las bacterianas van a ser resultado de una colonización de la nasofaringe, seguido de una bacteremia o de una aspiración de microorganismos. Como resumen de la fisiopatología así en general, tenemos que, bueno, hay infiltración de las vías respiratorias inferiores, lo cual me va a ocasionar la activación de neutrófilos y restos celulares y edema, y todo esto nos va a dar todo esto, que es alteración de la relación de ventilación-perfusión, hay reducción de la distensibilidad pulmonar, aumentan las resistencias, obstrucción de las vías respiratorias más pequeñas, colapso alveolar y atrapamiento de aire. También se dice que hay 4 estados patológicos en la neumonía. Entonces, el primero vamos a tener que es el estado de la congestión. En este ocurre durante las primeras 24 horas y hay edema alveolar y congestión vascular. Luego de esto, el estado número 2 es la hepatización roja que va del día 2 al 4.
Acá el exudado va a llenar los espacios aéreos haciéndolos más sólidos. Ese exudado contiene glóbulos rojos, neutrófilos y fibrina, el cual en el estadio 3, que va del día 5 al 7, van a empezar a descomponerse y eso se le llama hepatización gris. Y por último, el estadio 4 es la resolución, que ahí va desde el día 8 hasta las 3 semanas. Y el exudado va a ser degradado por enzimas, digerido por macrófagos o tocido como esputo. Bueno, para la evaluación clínica tenemos que tener claros 3 objetivos. Primero, identificar el síndrome clínico, después considerar el agente etiológico y evaluar la severidad de la enfermedad. Saber, ¿verdad? Bueno, que la presentación clínica de la neumonía va a variar según el patógeno responsable, según el huésped particular y según la gravedad. Casi, bueno, la clínica va a variar muchísimo, son signos muy inespecíficos y no cuentan con ningún signo patognomónico. Entonces, al iniciarlo, bueno, ¿verdad? Historia clínica y examen físico, algo muy general, buscar siempre fiebre. Es común, pero es algo poco específica y muy variable. E incluso si no la presentan, hay que sospechar de neumonías atípicas. En cuanto al respiratorio, taquipnea, este es como el primer mensaje, bueno, segundo mensaje más importante. Esta va a ser la manifestación clínica más constante de la neumonía. Después también buscar signos de distrés respiratorio, ¿verdad? Como retracciones intercostales, el aleteo nasal, el uso de músculos accesorios. Y luego, bueno, el examen físico auscultario, observar retracciones y la frecuencia respiratoria. Y acá, ¿verdad? Recordar, bueno, que la auscultación puede tener crepitaciones y sibilancias, pero puede ser muy difícil de localizar la fuente porque el niño muy pequeño tiene un tórax hiperresonante. Y en cuanto a apariencia general, cuando nos llega un peque de estos, lo que hacemos es que evaluamos la capacidad de él de desarrollarse en el ambiente, qué tal está comiendo, si puede vocalizar, si no mal puede consolar, y evaluar el estado de conciencia y descartar hipoxia y cianosis. Antes de ver la clínica en niños más grandes, quiero ver las neumonías en el neonato, que es como un caso especial. Entonces, bueno, la aparición de los síntomas de ellos se divide entre sepsis temprana o sepsis tardía. Temprana es menor a los 7 días, tardía mayor a esto. Ellos van a pensar en las vías de contagio, ¿verdad? Si es temprano, saber que va a provenir de la madre, ya sea por aspiración de intrauterina, por transmisión transplacentaria, por aspiración en el parto. Y si es tardía, por transmisión vertical de madre o de neonatos hospitalizados. En cuanto a manifestaciones, en el temprano, el bebé va a tener distrés respiratorio, letargia, apnea, taquicardia, sobreperfusión, inestabilidad en la temperatura, pueden llegar a tener acidosis metabólica, también presentan distensión abdominal y incluso pueden tener un shock séptico. En cuanto a la tardía, puede ser con apnea, taquipnea, anorexia, ictericia, emesis, distrés respiratorio, colapso circulatorio. Por último, la evaluación de él, le vamos a mandar un hemocultivo, hemograma completo e incluso se puede evaluar una punción lumbar. Ahora, en niños un poco más grandes, en cuanto a la clínica, ¿verdad? Vamos a tener un pródromo viral, el cual, como lo mencioné antes, antes de ser una neumonía bacteriana, puede tener una neumonía viral. Entonces hay varios días de tener síntomas de vías respiratorias superiores como la rinitis y la tos. Luego, si fuera viral, recordar que puede haber fiebre, pero es menor que si fuera de etiología bacteriana. En la viral se dice que no supera los 38.5 grados centígrados. La taquipnea, se los recalco, la manifestación más sensible y específica de la neumonía, siempre tener cuidado con esto y siempre buscar los signos de dificultad respiratoria. Ok, en la historia clínica, ¿verdad? Buscar síntomas comunes, como ya los mencioné, fiebre, tos, dificultad respiratoria, irritabilidad, mala alimentación y menos común puede tener dolor abdominal, náuseas, vómitos o incluso dolor de pecho. Para el examen físico, aquí está lo de la taquipnea. Según la OMS, se clasifica así, de 0 a los 2 meses van a ser más de 60 respiraciones por minuto.
de 2 a 12 meses más de 50 respiraciones por minuto y de 1 a 5 años más de 40 respiraciones por minuto y mayores de 5 años más de 20. Esto va a ser menos sensible al inicio de la enfermedad en los primeros 3 días. Además de esto, al examen físico, buscar signos de estrés respiratorio, ver la saturación, ¿verdad? También pueden presentar taquicardia o cianosis y pueden presentar distensión abdominal por el aire tragado, digamos, de ellos. Incluso otro signo que pueden presentar es que a la palpación el hígado puede parecer agrandado, pero en realidad no está agrandado, sino que está siendo desplazado por la hiperinsuflación de los pulmones. En cuanto al examen pulmonar, va a estar anormal, van a presentar estertores localizados los niños más pequeños. En los niños mayores vamos a tener estertores, respiración bronquial e incluso roce pleural. Las sibilancias se asocian más comúnmente a la neumonía típica o viral y la ausencia de ruidos respiratorios la percusión sorda van a generar preocupación por un derrame. Ahora, para evaluar la severidad de la neumonía va a ser necesaria, es tan necesaria para determinar la necesidad de estudios de laboratorio y de imagen, incluso para la terapia apropiada. Entonces tenemos características clínicas de la neumonía leve, como se los mencioné antes, una temperatura no mayor a 38.5, que no presenten dificultad respiratoria o que sea leve, que tengan un color normal, ¿verdad? Que no estén cianóticos, que el estado mental esté normal, que la saturación de oxígeno sea mayor o igual al 92%, aire ambiente, que no tengan ningún problema en la alimentación, que no presenten vómitos, la frecuencia cardíaca normal y una repercusión capilar menor a 2 segundos. Cualquier cosa que no sea esto va a ser, bueno, que esté mal, peor que esto, va a ser una característica clínica de la neumonía grave. Al diagnóstico puede ser tanto ambulatorio como hospitalario. Entonces, ambulatorio van a ser en niños inmunizados que no requieran ingreso hospitalario, o sea, que no tengan hipoxemia y que la historia clínica y el examen físico sean suficientes para identificar los signos y los síntomas. Ellos no requieren confirmación por radiografía de tórax ni laboratorios. Y bueno, si empeora con o sin tratamiento, ahí ya sí se le da un manejo distinto, donde ya ahí sí podemos obtener una radiografía de tórax, un hemocultivo o un hemograma completo. La oximetría de pulso se va a recomendar en ambos diagnósticos, tanto ambulatorio como hospitalario. Y en el hospitalario, ahí ya sí, bueno, tenemos muchas más pruebas. Hay que enviarle la radiografía de tórax para evaluar la extensión del infiltrado líquido pleural. Se le envían hemocultivos, tinción y cultivo de gran esputo, de líquido pleural, pruebas de diagnóstico rápido, reactantes de fase aguda, una prueba de panel viral y aspirados traqueales. Para la evaluación radiológica, cuando indicamos una radiografía, las vistas recomendadas van a depender de la edad del niño. Entonces, en niños mayores de 4 años, se va a enviar una vista frontal posterior anterior o PA del tórax en una posición vertical para minimizar la sombra cardíaca. Y en los niños más pequeños, la posición no afecta a la sombra cardiotorácica y entonces se prefiere la vista AP. Después podemos, en la neumonía viral se va a observar una hiperinsuflación con infiltrados intersticiales bilaterales, como lo podemos observar acá. Y se tiene que repetir la radiografía de tórax en los niños que no mejoren, que tengan un empeoramiento de los síntomas o que presenten un deterioro clínico dentro de las 48 a 72 horas posteriores al inicio de la terapia con antibióticos. Entonces acá en la imagen lo que tenemos es un lactante de 6 meses, el cual tenía una respiración rápida y fiebre. Acá se muestra hiperexpansión de los pulmones con una enfermedad bilateral. Y esta placa es un día siguiente, el mismo paciente, pero con el aumento de la neumonía bilateral, ¿verdad? También podemos evaluarlo con un ultrasonido de pulmón. Este está indicado como primera línea en pacientes con neumonía complicada, ya que es muy valioso para el diagnóstico y evaluación de los derrames pleurales. También la evidencia respalda la ecografía pulmonar
porque, bueno, para empezar no requiere exposición a la radiación y también es una buena alternativa en el diagnóstico inicial. Acá en el ultrasonido podemos observar, bueno, las líneas A, las líneas A, sí, las líneas B. Acá la C y la D lo que se ven son consolidados y en la E podemos ver un engrosamiento ahí de la línea pleural y ya en el F vemos acá la lineecita negra arribita que es la presencia de líquido. Por último, podemos hacer también una TC de tórax, pero se usa para casos más complicados, donde la ecografía es limitada o discrepa con los hallazgos clínicos. Y también está indicado en investigación por sospecha de fístula broncopleural, absceso pulmonar o neumonía recurrente. Al diagnóstico diferencial, muchísimos, pero bueno, puede ser bronquitis aguda, la cual ocurre en niños de mayor edad, estos van a estar afebriles o con una fiebre menor a 38. En la radiografía de tórax usualmente va a estar normal y hay ausencia de taquicardia y taquipnea. El asma también, que presenta sibilancias respiratorias, disnea, pero este no presenta síntomas de infección, ¿verdad? Como fiebre. Y en cuanto al COVID-19, ¿verdad? Tiene un espectro muy amplio en sus síntomas y el paciente acaba de tener un nexo epidemiológico la mayoría del tiempo y la radiografía de tórax muestra infiltrados bilaterales también. Ok, para el manejo, las tres principales metas que vamos a tener va a ser que mejoren los síntomas respiratorios, erradicar la infección con los antimicrobianos si está indicado y prevenir sus complicaciones. Después, los criterios de admisión hospitalaria para los niños va a ser si el niño presenta dificultad respiratoria, si presenta hipoxemia, si es menor de 3 a 6 meses, si hay sospecha de neumonía adquirida en la comunidad, si hay sospecha de una neumonía adquirida en la comunidad por etiología potencialmente virulenta o imposibilidad de cumplir el tratamiento, son causas sociales, digamos, falta de disponibilidad para seguimiento o preocupación de observación en el hogar. Después tenemos los criterios de ingreso para la UCI. Acá, bueno, va a ser si el niño tiene necesidad de ventilación con presión positiva, no invasiva o intubación endotraqueal, si tiene una insuficiencia respiratoria inminente, si tiene taquicardia sostenida, hipotensión o necesidad de un tratamiento farmacológico de la presión arterial o perfusión, si hay oximetría de pulso menor al 92%, si presenta estado mental alterado por hipercapnia o hipoxemia. Y bueno, ¿verdad? Estos criterios se utilizan en contexto con los hallazgos de cada paciente. Por último, ¿cuándo derivamos a un especialista estos casos? Entonces, si la edad es menor de 6 meses, tiene que ir referido a pediatría definitivamente. Si no hay mejoría con los antibióticos, si presenta neumonías recurrentes o complicadas, o si tiene un derrame pleural, ¿verdad? Ahora, el manejo en los neonatos, ok, bueno, tienen tratamiento de soporte, el cual va a ser mantenerles un ambiente térmico neutro, mantener una oxigenación y perfusión adecuadas y prevenir la hipoglucemia y la acidosis metabólica. En cuanto a mantenerles el líquido y los electrolitos, también los pacientes graves pueden requerir soporte ventilatorio. Y en la sepsis temprana, bueno, se inicia el tratamiento empírico con ampicilina y gentamicina y están contraindicadas las cefalosporinas de tercera generación. Y para la sepsis tardía, lo que se utiliza es ampicilina o vancomicina más gentamicina o cefotaxime, ceftazidime o cefepime. Y esto, bueno, ¿verdad? Empírico, y una vez ya identificado el microorganismo, se hace un tratamiento más dirigido. Para el manejo ambulatorio, todo paciente ambulatorio hay que reevaluarlo dentro de las 48 horas posteriores al inicio del tratamiento. Si hay un paciente que no cumple esto, no le podemos dar manejo ambulatorio. Esto es una de las razones de criterios de ingreso. En cuanto a esto, vamos a utilizar una terapia empírica, ¿verdad? Ya sea antibiótica o antiviral. Después, en lactantes de 1 a 4 meses de edad que tengan neumonía febril de la infancia, esta es ocasionada más que todo por Clamidia trachomatis. Ellos pueden ser manejados ambulatoriamente si no están hipoxémicos y si permanecen afebriles.
Luego, a la hora de escoger el antibiótico, hay que considerar qué patógenos son probables, la susceptibilidad antimicrobiana, la tolerabilidad, la seguridad y el costo, ¿verdad? Y la terapia de soporte que siempre le tenemos que enviar a estos pacientes va a ser antipiréticos, analgesia, soporte respiratorio y manejo y reposición de líquidos. Ok, la terapia antiviral, acá lo que se recomienda son los fármacos inhibidores de la neuraminidasa. Está indicado para niños de cualquier edad hospitalizados con una neumonía adquirida en la comunidad inducida por la influenza. También en ambulatorios se puede enviar con una enfermedad grave, complicada, que empeora progresivamente atribuible a la influenza o en alto riesgo de complicaciones debido a la influenza. Acá es importante iniciar el tratamiento lo antes posible, pero incluso después de las 48 horas de tratamiento de la infección sintomática, podría dar algún beneficio clínico. Y se utilizan base de los inhibidores de la neuraminidasa, como los oseltamivir, zanamivir, peramivir y valoxavir. Por acá están las dosis de estos. El oseltamivir es el de elección en mayores de 2 años. Se da de 3 hasta 3.5 miligramos por kilogramo en lactantes y varía de 30 hasta 75 miligramos según la edad de los niños y según el peso, disculpen, y se da vía oral 2 veces al día durante 5 días. Otra opción puede ser el zanamivir. Ahora el tratamiento empírico antimicrobiano en mayores de 3 meses a menores de 5 años vamos a tener una terapia que esta terapia no se requiere de forma rutinaria para los niños de edad preescolar porque la mayoría van a ser virales, ¿verdad? Recordar siempre esa etiología. Después, si fuera que sí se cree que sea bacteriano, entonces la amoxicilina es la terapia de primera línea para niños que están inmunizados con el esquema de vacunación completo, ¿verdad? O en edad preescolar con sospecha de una neumonía bacteriana adquirida en la comunidad que sea típica. Y en cuanto a una neumonía por organismos atípicos, lo que se les manda es acitromicina. De niños de 5 a 17 años, ahí, bueno, la amoxicilina va a ser la terapia de primera línea y se puede prescribir una terapia combinada con un macrólido, además de un betalactámico, si no hay características que distingan la neumonía bacteriana de la típica. E igualmente la acitromicina va a ser el tratamiento de primera línea para la neumonía extrahospitalaria que se sospecha es causada por organismos atípicos. Ok, esto de acá es un artículo que les quiero presentar, es de JAMA Pediatrics, se llama el estudio SAFER, que es Short Course Antimicrobial Therapy for Pediatric Community Acquired Pneumonia. Esto, bueno, es un ensayo clínico de 2 centros hospitalarios, se estudiaron entre 2012 y 2014 y de 2016 a 2019. Tuvo 281 participantes y acá lo que se preguntaron fue si dar 5 días de amoxicilina en dosis altas para la neumonía se asociaron con tasas no inferiores de curación clínica en comparación con 10 días de amoxicilina. Entonces compararon 5 días versus 10 días. Bueno, las intervenciones fueron 5 días de tratamiento con amoxicilina en dosis altas, seguida de 5 días de placebo al grupo de intervención y al otro día, al otro grupo, al grupo de control, sí les dieron los 10 días. En cuanto a los resultados, bueno, ahí medio se los subrayé, se observó curación clínica de 14 a 21 días en un 85.7% del grupo de intervención y en un 84.1% en el grupo de control. Y en conclusión, ¿verdad? Podemos decir que la terapia con antibióticos de corta duración pareció ser comparable con la atención estándar para el tratamiento de niños previamente sanos con NAC que no requirieron hospitalización. Las guías de práctica clínica se dice que tienen que considerar recomendar los 5 días de amoxicilina para el manejo de la neumonía pediátrica. Esto, ¿verdad? Trae muchos beneficios. Primero, en el artículo mencionaban bueno, menores efectos secundarios por el menor tiempo de fármacos administrados e incluso para los padres como que fue más eficaz el tratamiento que ellos administraron porque nada más se preocuparon por 5 días, mientras que si fuera por 10 días tienen como mayor predisposición a abandono de tratamiento. Ahora, en cuanto al manejo hospitalario,
Tenemos que, bueno, una vez que ingresa, se le suministra oxígeno a través de una máscara o cánula nasal para mantener la saturación de oxígeno por encima del 92%. Se le da antipiréticos y líquidos por vía intravenosa si el niño no puede beber. Se administra oxígeno cuando la saturación de oxígeno sea del 92% o menos. También se puede utilizar ventilación con presión positiva no invasiva para evitar la intubación traqueal. Esta la indicamos cuando el FiO2 es mayor a 0.5 y si no mejora se puede considerar el uso del CPAP o de ventilación mecánica. También administrar terapia antibiótica o antiviral para el virus de la influenza. Y se dice que no hay evidencia de la utilidad de fisioterapia torácica en el tratamiento de la neumonía. Por lo tanto, actualmente no está indicado. Acá lo que dicen es que la fisioterapia lo que puede hacer es prolongar la duración de la fiebre y exacerbar las dificultades respiratorias. Por eso es que no la recomiendo. En cuanto al uso de antibioterapia, acá está el cuadro resumen, ¿verdad? Entonces, si es recién nacido, no se le va a dar tratamiento ambulatorio, ¿verdad? El manejo hospitalario se le va a administrar ampicilina y gentamicina. De 1 mes a 5 años, ambulatorio amoxicilina. Y si no, penicilina o ampicilina cefalosporina de tercera generación, cuando no estén completamente inmunizados o donde haya resistencias a penicilinas. De 5 años en adelante, vamos en manejo hospitalario, se le da penicilina o ampicilina y se puede agregar un macrólido si no responde. De 5 años en adelante con infiltrado intersticial se utilizan macrólidos y se puede agregar un betalactámico. Y en ambulatorio también, ¿verdad? Utilizamos macrólidos. Y en una neumonía necrosante usamos oxacilina, nafcilina, vancomicina y se puede agregar cefalosporina de tercera generación. Acá lo que viene es como el resumen de las dosis. Nada más como la más básica, la que más utilizamos es amoxicilina de 80 a 90 miligramos por kilogramo por día, vía oral, cada 12 horas, durante 5 días. Y si se pueden cubrir cepas resistentes, puede aumentarse la dosis hasta 100 miligramos por kilogramo por día. También se le puede dar amoxicilina con clavulanato, ¿verdad? Gentamicina, citromicina y aquí atrás, ahí abajo están como las otras opciones que uno podía ir agregando. Para ir cerrando el manejo, entonces tenemos este algoritmo de manejo. Entonces lo que vamos a tener es que si tenemos una clínica de neumonía, revisamos si este paciente está estable. Si no está estable, hay que estabilizarlo, ¿verdad? ABCD, acceso venoso y administración de oxígeno. Si sí está estable, entonces iniciamos con histeria clínica, examen físico, le hacemos oximetría, evaluamos la severidad, criterios de hospitalización y la clasificación de la neumonía. Luego con esto definimos el manejo, ya sea ambulatorio o hospitalario. En el ambulatorio le damos, ¿verdad?, tratamiento de soporte y el tratamiento empírico. Y muy importante revalorarlo a las 48 horas. Si a las 48 horas está bien, le mantenemos el tratamiento. Y si no, consideramos darle antibióticos si no se le había dado o un ingreso hospitalario. En cuanto al hospitalario, realizamos el ingreso, le hacemos laboratorios y gabinete, le administramos el tratamiento, oxígeno, antipiréticos, hidratación, valoramos la BPP o el uso de BPP o CPAP y administramos fármacos. A ellos los revaloramos de 48 a 72 horas posteriores y si tienen buena respuesta se puede valorar pasar a un antibiótico por vía oral y si no, entonces repetimos estudios, se considera cambiar el tratamiento, analizamos los criterios de UCI y empezamos a tratar las complicaciones que este paciente pueda presentar. En cuanto a la prevención, principalmente la vacunación, ¿verdad? Hay que administrar la vacuna antineumocóxica conjugada, la Prevnar 13, para prevenir la enfermedad neumocócica invasiva en niños de 6 semanas a menos de 6 años. Acá también se dice que, bueno, ¿verdad? Hay que administrar las otras vacunas contra la influenza, Haemophilus influenza, tipo B, tosferina, varicela y sarampión, de acuerdo a cada esquema, porque hay que prevenir, ¿verdad? Porque esto me puede llevar a una neumonía. Después, bueno, la Asociación Americana de Pediatría recomienda la inmunización de los padres y otros cuidadores contra la influenza. Esto para proteger a los niños que aún no pueden ser vacunados. Y también se recomienda, ¿verdad?, inmunizar a los padres contra otras infecciones prevenibles.
Otras medidas que podemos tomar, bueno, el riesgo de hospitalización con neumonía adquirida en la comunidad resultante del virus sincitial respiratorio se puede modificar mediante la administración de palivizumab a lactantes con afecciones de alto riesgo. Acá, bueno, también recalcar que ya se están desarrollando varias vacunas contra este virus, entonces se espera que vaya a reducir sustancialmente la incidencia de las neumonías. Y bueno, por último, otra prevención que sea, bueno, la lactancia materna, lavarse las manos con frecuencia, una etiqueta respiratoria y evitar la exposición al humo de tabaco. Acá está el esquema de vacunación. Estas, bueno, las que les encerré en rojo son principalmente las que tenemos que tener, hay que tenerlas todas, pero en este tema las que importan, bueno, va a ser la DPTA. El esquema básico es a los 2, a los 4, a los 6 meses y con refuerzo a los 15, a los 15 meses y a los 4 años. La de hemófilos de influenza tipo B, el esquema básico igual, va a 2, 4, 6 con refuerzo a los 15. Bueno, la neumococo 13 valente, está la dosis del esquema básico. Acá en Costa Rica es de 2 y 4 meses, pero estuve averiguando y en otros lados incluso se puede dar una tercera, puede ser 2, 4 y 6 también. Y acá le dan la de refuerzo a los 15 meses. Bueno, otra cosa también con la vacuna es que esta, bueno, acá está la 13 valente, pero también está la que es 23. Esa se recomienda que si la van a usar, primero ponerse la 13 valente y después la otra. Y bueno, ¿verdad? Recordar la influenza estacional, la de sarampión, rubiola y paperas y la de la varicela. Acá está otro, otro artículo ya para ir terminando, donde este fue un estudio en Francia, se hizo del 2009 hasta el 2017, donde se estudió la asociación de la implementación de la vacuna a largo plazo con las tasas de la neumonía. En este estudio lo que se hizo, bueno, se concluyó que los cambios asociados, o sea, la disminución de las tasas de la neumonía con el uso de la Prevenar 13, 7 años después desde la implementación, siguen siendo sustanciales, especialmente para la neumonía con derrame pleural, la que requiere hospitalización y la que tiene altos biomarcadores inflamatorios. Disculpe. Y para ver qué más. Bueno, aquí, ¿verdad? Recordar vacunarnos. Y como conclusiones, tenemos que la neumonía adquirida en la comunidad es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años, que la mayoría son de etiología viral, entonces recordar no abusarnos de los antibióticos. Y bueno, taquipnea es el hallazgo más sensible sugestivo de la neumonía en niños. Y por último, no olvidar jamás, ¿verdad?, la importancia de la vacunación. Por acá está la bibliografía y muchas gracias por su atención y espero que esta información les sea de hecho.